diputados. Durante el presente receso constitucional, ha solicitado su presencia el día de hoy mediante acuerdo número 50 del día 2 de agosto del año en curso, con objeto de resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria emitida al efecto. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las diputadas y los diputados que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico establecido para tal fin, se sirvan a hacerlo. Laura no está. Pedro se fue. Se fue. Daniela. Dani está. Elías. Falta Elías. Pero ya registró su asistencia, ya con todo. Ya registró su asistencia. Pero ya registró su asistencia. Bien. Se cierra el sistema electrónico de asistencia y solicito al primer secretario se sirva a contestar el quórum. Buenas tardes, presidente. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 32 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. La diputada Diana Consuelo Campos y el diputado Pedro Cámara Castillo justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Diputadas y diputados, en término de lo previsto por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los miembros de la Diputación Permanente conformarán la directiva que conducirá los trabajos de este primer periodo extraordinario de sesiones. A efecto de hacer la declaratoria correspondiente, les solicito se sirvan poner de pie. Siendo las 12 horas con 22 minutos del día de hoy, 7 de agosto del 2024, se abre la presente sesión y el primer periodo extraordinario de sesiones del tercer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. También le damos la bienvenida a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, compañera Ligia, y sobre todo a la comunidad y las colectivas trans. Compañeras, bienvenidas a este recinto. También al diputado federal Jaime Vela, bienvenido, compañero, esta es su casa. Primer secretario, elabore la minuta de decreto correspondiente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, proceda a girar los comunicados respectivos. Compañeros legisladores, de conformidad con la convocatoria de este primer periodo extraordinario de sesiones, en esta sesión conoceremos sobre los temas siguientes. Dictamen de la Diputación Permanente relativo a dos iniciativas. La primera para reformar los artículos 2 y 39 y adicionar los artículos 145 bis, 145 ter y 145 quater del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por el diputado
César Andrés González David, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Y la segunda, para reformar los artículos 2 y 39 y adicionar una fracción séptima del artículo 145 y los artículos 145 bis, 145 ter y 145 quater del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la maestra Ligia Nicteja Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, respectivamente. También el dictamen de la Diputación Permanente relativo a una iniciativa para reformar la fracción tercera del apartado B y adicionar 2 párrafos al artículo 193 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Adriana del Pilar Ortiz Lanz, con la adhesión de los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, así como de diputados independientes. Siguiente, el dictamen de la Diputación Permanente relativo a una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al Centro SICT Campeche para que a través de los caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos, CAPUFE, se solucione la problemática que se presenta en las plazas de cobro de Campeche, promovida por la diputada independiente Adriana del Pilar Ortiz Lanz. Y por último punto, para el día de hoy, la elección del titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Campeche. En consecuencia, procederemos a desahogar los temas de referencia. Segundo secretario, proceda a dar lectura al primer asunto programado. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada para su estudio y análisis la documentación que integra los expedientes legislativos relativo a 2 iniciativas. La primera, para reformar los artículos 2 y 39 y adicionar los artículos 145 bis, 145 ter y 145 quater del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por el diputado César Andrés González David. Y la segunda, para reformar los artículos 2 y 39 y adicionar una fracción séptima al artículo 145 y los artículos 145 bis, 145 ter y 145 quater del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la maestra Ligia Nicteja Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Esta Diputación Permanente emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno y de conformidad con la siguiente metodología. Por cuestión de orden del documento, se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes legislativos, contenido de las iniciativas a dictaminar, consideraciones, impacto presupuestal, texto normativo y régimen transitorio. Antecedentes legislativos. Con fecha 25 de noviembre del 2022, el diputado César Andrés González David, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar los artículos 2 y 39 y adicionar los artículos 145 bis, 145 ter y 145 quater del Código Civil del Estado de Campeche. Se le dio lectura a su texto, turnándose a las comisiones de Procuración e Impartición de Justicia y de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. Número 2. Que en el marco de la presentación de la iniciativa, en su oportunidad, diversos legisladores integrantes de la 64ª legislatura sostuvieron reuniones de trabajo con representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, de la Dirección de Registro Civil del Estado y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la Administración Pública Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como diversas asociaciones defensoras de derechos humanos, vinculadas con la materia de que se trata la promoción indicada, quienes expusieron sus opiniones y puntos de vista respecto al contenido y alcances de la misma. Número 3. Que en atención de una solicitud de opinión técnica formulada oportunamente, mediante oficio, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, por conducto de del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de ese órgano garante, remitió escrito de contestación relativa a la iniciativa en mención. Número 4. Asimismo, en cumplimiento a la solicitud correspondiente, mediante oficio, la maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, magistrada presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche, remitió las opiniones técnicas vertidas por el Poder Judicial de la entidad respecto de la promoción indicada.
Número 5, con fecha 19 de junio del 2024, la maestra Ligia Nictejar Rodríguez Mejía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, presentó ante el Congreso local una iniciativa para reformar los artículos 2 y 39 y adicionar una fracción séptima al artículo 145 y los artículos 145 bis, 145 ter y 145 quater del Código Civil del Estado de Campeche, a la cual se le dio lectura turnándose a las comisiones de Procuración e Impartición de Justicia y de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia para su estudio y dictamen. Número 6, que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dichas iniciativas fueron remitidas mediante inventario a esta Diputación Permanente, para la continuación de su trámite legislativo correspondiente. Número 7, el 1 de agosto de 2024, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día, con el objeto de poner en estado de resolución las iniciativas en mención. Contenido de las iniciativas a dictaminar. Número 1. En la primera iniciativa presentada se expone que en el año 2006 la Comisión Internacional de Juristas redactó los principios de Yogyakarta, donde se compilaron e hicieron explícitas las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados en relación con la orientación sexual y la identidad de género en tratados internacionales. De igual manera, se explica que el sistema actual de asignación de sexo al nacer es binario, por lo que toda persona nacida es asignada como hombre o mujer en su certificado de nacimiento, y posteriormente dicho dato es asentado en su acta de nacimiento. Si una persona cuyo sexo asignado al nacer corresponde con su identidad de género autopercibida, entonces es considerada una persona cisgénero. Por el contrario, si una persona cuya identidad de género autopercibida no corresponde con su sexo asignado al nacer, entonces es considerada una persona transgénero. Dicha correspondencia entre el sexo asignado al nacer con la identidad autopercibida dentro de un sistema legal binario produce efectos en la calidad de vida de las personas en todos sus ámbitos y contextos, desde la infancia hasta su muerte. En la entidad se han documentado casos de personas que desde muy temprana edad viven discriminación, violencia, estigmatización y marginación en diversos contextos por su identidad y o expresión de género. Número 2. En la segunda iniciativa presentada se señala que históricamente las personas LGBTTIQNB+, han sido discriminadas e invisibilizadas por no corresponder con las normas o expectativas sociales del sistema heteropatriarcal y cisnormativo. Cuando una persona trans se da cuenta de que su identidad de género difiere del sexo con el que aparece registrada, esto no constituye peligro alguno para la mayoría de las personas de nuestras sociedades, cuyas identidades de género coinciden con el sexo que figura en sus documentos. Pero lamentablemente lo que sí ocurre es que a partir de esa situación, las personas trans quedan expuestas a formar extremas de estigma, discriminación y violencia. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, aquel que brinda protección a un área residual de la libertad, que no se encuentra cubierta por otras libertades públicas y puede ser involucrado cuando determinado espacio vital es intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico. Asimismo, cuenta con una dimensión externa y una interna. Señala también que si bien el derecho al libre desarrollo de la personalidad merece una amplia protección jurídica, esto no implica que sea absoluto, por lo cual, para su ejercicio, puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo constitucionalmente válido. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar y resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que las iniciativas que dieron origen a este dictamen son legítimas por haber sido instadas por sujetos con reconocimiento constitucional y legal para instar leyes ante el Congreso. Tercera, esta Diputación Permanente determina la acumulación de las dos iniciativas en mención, para que sean resueltas en un solo dictamen y así evitar fallos legislativos que puedan contraponerse entre sí. Cuarta, el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que posee múltiples vertientes. Su protección jurídica ha sido resultado de un proceso histórico determinado, por lo cual ha sido garantizado progresivamente en diversos instrumentos internacionales y en nuestro marco jurídico nacional. La identidad de una persona constituye un proceso que inicia con el nacimiento y concluye hasta la muerte, pero durante su vida se desarrolla en un entramado de relaciones sociales que le provee de recursos para su desarrollo y el afianzamiento de su identidad.
Por lo tanto, no es solo una consecuencia de un adecuado registro de nacimiento, sino que también es un proceso social que se desenvuelve a través del tiempo. Por lo tanto, el derecho a la identidad incluye tanto la inscripción del nacimiento en el seno de una familia y la asignación de un nombre y nacionalidad propios, como la inserción dentro de una comunidad, con su lengua, su cultura, su territorio y su historia colectiva, aspectos desde los cuales es posible que las niñas, niños y adolescentes puedan construir su propia historia y proyectarse socialmente en el tiempo como un ser único e irrepetible. Tener una identidad plasmada a través de un nombre es vital para el ejercicio de los derechos, tales como el acceso a la salud, a la educación, a la justicia, a la vivienda, entre otros. Por ello, este derecho ha sido considerado la puerta de entrada o de acceso a los demás derechos fundamentales, y por su importancia debe ser preservado de toda forma de vulneración o discriminación. El reconocimiento del derecho a la identidad, y en particular la identidad de género, ha sido una construcción que evolucionó paulatinamente desde los primeros instrumentos internacionales que surgieron a mediados del siglo XX y hasta la actualidad. El contenido de las promociones que nos ocupan no contravienen disposiciones de la Constitución Federal ni de la Constitución local, además de que tiene un fundamento en el derecho humano a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, materializado a través del reconocimiento de identidad de género autopercibida. De ahí que quienes dictaminan arriben a la conclusión de que las propuestas son convencional, constitucional y legalmente procedentes, pues son acorde tanto a los principios constitucionales como a los instrumentos internacionales en la materia. Impacto presupuestal. Los objetivos y alcances de las modificaciones que se proponen no generan impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Texto normativo y régimen transitorio. Que efectuado el análisis de las iniciativas indicadas, quienes dictaminan estiman procedente realizar ajustes de técnica legislativa y de redacción y estilo jurídico a los proyectos de decreto, sin afectar el fondo de las propuestas originales. Adicionalmente, se consideró pertinente establecer una disposición transitoria que prevea lo referente al plazo que habrá de estipularse para realizar las adecuaciones normativas pertinentes para la debida implementación de lo dispuesto en el proyecto de decreto que por esta vía se propone. Cabe señalar que se desestimó la propuesta de reforma al artículo 39 del Código Civil del Estado de Campeche, plasmada en la primera iniciativa, en lo que hace referencia a la inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia, el otorgamiento de la tutela, la presunción de muerte, la pérdida o suspensión de derechos de familia y la limitación de la capacidad legal para administrar bienes, por no ser tema del análisis que nos ocupa, propuestas que deberán ser estudiadas en diversos procesos legislativos. Una vez que haya entrado en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual prevé modificaciones al respecto, mismas que habrán de ser analizadas en su oportunidad. Asimismo, se consideró pertinente eliminar lo relativo a extranjeros residentes, dado que en términos del artículo 67 del Código Civil del Estado, las actas de nacimiento constituyen el instrumento jurídico para declarar el nacimiento de un niño o niña ante el registro civil, además de que el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a las personas que serán consideradas mexicanas por nacimiento, en donde se encuentren las hipótesis correspondientes a los extranjeros, que en su caso fueran aplicables. De igual manera, se desestimó el planteamiento de la segunda iniciativa que propone adicionar la fracción séptima del artículo 145, para señalar dentro del proceso de rectificación o enmiendas de las actas de registro civil la posibilidad de cambiar el nombre propio y el sexo sentado en el acta de nacimiento, para armonizarlo con la identidad de género autopercibida, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el proceso idóneo para el reconocimiento de identidad de género es la emisión de una nueva acta de nacimiento, en la que constará la identidad de género autopercibida, ya que las rectificaciones pueden ocasionar vulnerabilidad o discriminación hacia la persona al tener que mostrar un documento en el que constan anotaciones marginales de su nombre o género anterior. Así también se desestimó la propuesta de realización de un estudio socioeconómico a través de la Dirección de Registro Civil para determinar la gratuidad del trámite y el término de 10 días para llevar a cabo el procedimiento, en virtud de que dichas consideraciones recaen dentro de la esfera de atribuciones de registro civil, quedando en posibilidad de determinarse en el reglamento respectivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Diputación Permanente estima que debe dictaminarse y dictamina. Primero, se consideran procedentes las iniciativas que originan el presente resolutivo de conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del proyecto de decreto. Así lo dictamina la Diputación Permanente en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 2 días del mes de agosto del año del 2024. Diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, presidente. Diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, vicepresidente. Diputado Jorge Luis Gamboa, primer secretario. Diputado Jesús Humberto Aguilar Díaz, segundo secretario. Diputado César Andrés González David, tercer secretario. Diputado presidente, he dado lectura al documento indicado. Gracias. Me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar de votación, en lo particular, los procedimientos de debate y votación. Integrantes de esta legislatura procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos, pasaremos a desahogar el procedimiento de votación, por lo cual se apertura el sistema electrónico de votación y se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. ¿Cuántos son? 2, 4, 6. 31 a favor. 30 y 1. Se cierra el sistema de votación solicitándole al primer secretario continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Gracias, presidente. Agotado el procedimiento establecido, me permito informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 1 voto en contra, 30 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión
y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Tercer secretario, procede a dar lectura al segundo asunto enlistado en el orden del día. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchas felicidades, comunidad trans. Muchas felicidades. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente, mediante inventario, le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a la iniciativa para reformar la fracción tercera del apartado B y adicionar 2 párrafos al artículo 193 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada independiente Adriana del Pilar Ortiz Lanz. Con la adhesión de los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, así como de los diputados independientes